En la antigüedad siempre se asociaron los eclipses de sol con problemas con la monarquía, con los reyes. Por eso, cuando presenciaban un eclipse de sol, muchas personas decían que el rey iba a morir, a enfermar, que el gobierno iba a cambiar. Hoy en día, la astrología nos invita a analizar los eclipses desde una perspectiva más psicológica, porque ya sabemos que los eclipses es un fenómeno natural completamente normal. Sin embargo, la proyección de la sombra, ese lugar geográfico donde se va a proyectar la sombra, es ahí donde por los próximos años ese lugar geográfico es el que va a desarrollar y a experimentar diferentes cambios sociales, políticos, económicos. Y ese lugar precisamente será la península, España. Hace unos días estábamos viviendo y experimentando unas noticias muy difíciles de ver. Miles de inmigrantes cruzando fronteras en este lugar de España. Y eso, curiosamente, sucede a un par de semanas antes del primer eclipse de sol que se va a proyectar sobre la península ibérica. Y este es solo el comienzo, porque España vivirá otros dos eclipses durante los próximos años, eclipses que proyectarán su sombra sobre su territorio. Y desde ya se anuncia que probablemente la historia de España, como la conocemos, va a comenzar a cambiar. El gobierno, la política, la monarquía en España puede comenzar a desmoronarse o a vivir movimientos muy internos profundos que vamos a experimentar en los próximos años. Aquí en este video te voy a explicar qué significa eso para España y cómo usar, cómo emplear este momento a tu favor para no dejarte llevar por una desinformación o mejor dicho por la incertidumbre. Lo que hemos estado viendo en estos últimos días en Ceuta, esto no es casualidad, esto ya nos muestra de que es el reflejo de la sombra del eclipse proyectándose. Como te había dicho, vamos a tener dos eclipses totales de sol que van a proyectar su sombra en los próximos años consecutivos. Pero la sombra de un eclipse no llega el día del evento, se empieza a sentir desde antes y es lo que estamos experimentando precisamente en este instante. Déjame mostrarte esta imagen. Esta imagen es la sombra proyectada, como ves esa línea punteada roja, es por donde se va a proyectar la sombra del próximo eclipse del 2027. Estamos ya adelantándonos un año, pero desde ya, desde este momento, ese eclipse viene a anunciar que muchos cambios y transformaciones se van a experimentar en la frontera entre el norte de África y Europa. Y qué curioso que empecemos con España, porque el próximo 12 de agosto del 2026 vamos a tener el primer eclipse en el signo de Leo y este eclipse va a proyectar su sombra en la península ibérica. Tengo diseñada una masterclass el 9 de agosto, 10 de la mañana hora Colombia, una masterclass donde te voy a explicar a detalle qué puede representar este eclipse tanto a nivel global como personal e individual. Te voy a entregar una guía, un manual de cómo interpretar el eclipse en cada una de las 12 casas zodiacales. Es un valor muy pequeño. Todavía hay cupos disponibles. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas acceder a esta masterclass y estés conmigo en vivo y en directo, donde haré un par de lecturas también de cartas natales de las personas que participen en esta masterclass. Recuerda que el eclipse no es que genere caos, no es que traiga mala suerte, ni mucho menos un eclipse viene a castigar el lugar por donde se proyecta la sombra. El eclipse de sol funciona básicamente como un espejo gigantesco que comienza a sacar a la luz, a la superficie, todo lo que hemos estado ignorando como sociedad, todo lo que España ha estado ahí ignorando de alguna forma como grupo social y colectivo. En el 2027, como te mencioné, esa sombra va a cruzar todo el estrecho de Gibraltar, en Ceuta y Melilla, que son estos dos lugares que pueden ser el foco de atención en los próximos meses o los próximos años. Y obviamente es el punto de encuentro entre esos dos continentes, esas dos realidades completamente distintas, que vamos a darnos cuenta de el desenvolvimiento de esas dos realidades. Pero esto, digamos que no es coincidencia, como te digo, el hecho de que
En cuestión de días se va a proyectar la primera sombra en España. Esa primera sombra, como te la voy a mostrar acá en este segundo gráfico, acá tenemos esta sombra proyectada con la línea punteada. Es la sombra proyectada del eclipse del próximo 12 de agosto, que es gran parte del norte de España. Pero desde ya se está anunciando que viene una sombra a proyectarse sobre el territorio español. Eso no es mala suerte, no es que nos llenemos de miedo ni de pánico, es que ahí, por temas de karma, por relojes kármicos, se ha escogido el territorio español para comenzar un proceso de revolución espiritual, de revolución individual y social y colectiva, y también revolución política y social económica. Y es ahí donde tú, si haces parte de este territorio español, vas a vivir cosas que van a transformar el destino del propio territorio español. Como te decía al principio, los eclipses de sol vienen a eclipsar el mandatario, el rey, el monarca, el presidente de gobierno, y eso simbólicamente va a tener unos efectos sobre el desarrollo que estos mandatarios tienen sobre el país. ¿Será que estamos frente a la puerta de un cambio de gobierno? ¿Será que estamos a puertas también de un cambio direccional en la política española? ¿Y será que todo lo que está pasando no es una coincidencia, sino que es el resultado de dinámicas sociales, políticas y económicas que llevan años gestándose? Este eclipse es un llamado de atención para reestructurar sus bases, su propia convivencia, su propia soberanía y sobre todo sus propios límites y fronteras que tienen ustedes como territorio español. No es raro sentir un par de semanas antes del eclipse de sol esa presión migratoria, esa ola de inmigrantes que cruzan las fronteras y burlan el sistema, esa tensión entre las fronteras y esos debates geopolíticos intensificándose desde ya. Y esto obviamente va a generar una gran presión en el sol, mandatario, presidente de gobierno, asamblea, congreso, todo lo que supuestamente tiene el control del país. Por eso el sol va a ser eclipsado y parece ser que el gobierno va a ser eclipsado. Puede que pierda fuerza, puede que pierda credibilidad, puede que se acelere el proceso de cambio de gobierno, de orientación política, de reestructuración interna. Cuando el entorno colectivo se vuelve confuso, como lo estamos viviendo hoy en día en España, lo peor que podemos hacer es paralizarnos o reaccionar desde el miedo. Por eso es muy importante que me acompañes, por ejemplo, este domingo 9 de agosto en la masterclass del eclipse para poder quitar todos esos mitos absurdos que traen los eclipses y adelantarte a los eventos, porque lo que vamos a vivir el domingo 9 de agosto es adelantarnos no solamente a este eclipse del 12 de agosto, sino a los otros eclipses que vamos a vivir y sobre todo identificar si las sombras de los eclipses por los próximos años se proyecta sobre tu país. ¿Eso qué puede significar? ¿Eso qué puede traer también para ti? El eclipse entonces, más allá de oscurecer, de traer una posible oscuridad física, lo que hace es un punto de acelerar todos los eventos en ese lugar geográfico. Por donde se proyecte la sombra es donde tienen que acelerarse todos los proyectos internos y externos del país. Esto apenas es el comienzo de España, porque lo que vas a comenzar a vivir es un cambio de orientación del destino. Y España es el gran pionero de lo que vamos a vivir en los próximos años, el gran pionero a nivel europeo y mundial de lo que corresponde al tema de las fronteras, los inmigrantes. Y ojalá que el gobierno, presente o futuro, sea capaz de manejar todas estas nuevas dificultades que puede abordar el tema de los inmigrantes y las fronteras. Recuerda que los grandes eclipses, especialmente los eclipses totales de sol, han señalado grandes reorganizaciones sociales a nivel cultural y en toda la historia de la humanidad. La pregunta no es si el mapa geopolítico va a cambiar, sino cómo nosotros vamos a responder a ese cambio geopolítico que probablemente se efectúe, o a esos cambios de jerarquía gubernamental, o a esos cambios de estructura
económica y social. ¿Cómo debe un país, cómo debe España, en este caso, cómo debe España equilibrar la seguridad de sus fronteras con la empatía, obviamente, ante las crisis globales y sociales que se pueden afrontar? ¿Será que España está preparado para los grandes movimientos de población que probablemente vienen en los próximos años? Y más allá de partidos o de ideologías políticas, ¿sientes tú que las instituciones actuales son capaces o tienen esa visión para poder gobernar a la España que está en este ojo de cambio y en este proceso de transformación? ¿O es inevitable esta reestructuración económica, política y social que necesita no solo España, sino gran parte de Europa con estas olas migratorias, que probablemente estos eclipses lo que comiencen a hacer es ahondar esa herida, ese problema y ese conflicto que ha tenido Europa en los últimos años y que probablemente se vaya a intensificar en los próximos años? ¿Y tú qué crees? ¿Hasta qué punto crees tú como español, como europeo, que debes esperar a que las soluciones vengan de afuera, de un Estado, del gobierno, del presidente, del ministro, del secretario? ¿O hasta qué punto es necesario asumir la responsabilidad de tu propia seguridad y de tu propia estabilidad física, emocional y económica? Quiero leerte en los comentarios porque sé que es un tema muy sensible, que no necesariamente involucre a temas sociales, pero sí temas políticos, económicos. Y sabemos que hay muchos intereses internos en esta cierta desestabilización que se puede generar en algunos territorios. Y qué curioso que un par de semanas del primer eclipse en el signo de Leo ya comience a moverse estas masas de colectivo, rompiendo las fronteras, burlando la autoridad y poniendo en peligro la dignidad de un pueblo. ¿Qué piensas tú? Quiero leerte en los comentarios si este tipo de información es de valor para ti, si sientes que la astrología te puede ayudar a comprender mejor los ciclos de la vida, comprender que un país también tiene su carta natal y que tú, por hacer parte de ese territorio, bien seas español o no, pero que habitas ese territorio, estás también sumergido en los ciclos de transformación del karma que va a vivir ese lugar donde se va a sentir y experimentar la sombra proyectada del eclipse total de sol. ¿Qué tanto miedo hay? Y si tienes mucho miedo, te invito nuevamente a la masterclass. No dejes que el miedo te domine. Aprovecha el conocimiento de la astrología para desnudar ese miedo y darte cuenta que los eclipses son normales y que la astrología nos permite estar un paso adelante, para que los eclipses se transformen en un evento mítico de oscurantismo de la Edad Media para un evento de aceleración de procesos, donde tú puedes sacar provecho de ello. Recuerda que aquí debajo te dejo el enlace para que te inscribas y no pierdas la oportunidad de hacer parte de esta masterclass el 9 de agosto, domingo a las 10 de la mañana, hora latinoamericana, hora Colombia. Y que la divinidad te entregue todas las herramientas, que la divinidad te ponga todos los videos, la información, no para llenarte de miedo, sino para darte herramientas de cómo transitar de una forma consciente, con la conciencia elevada, este comienzo de tránsitos, de transformaciones sociales, políticas, económicas, que no solamente tú en España vas a vivir, sino como todos, como grupos y colectivos, vamos a experimentar en los próximos años. Gracias por tu presencia en este video. Nos vemos en la próxima ocasión. Y si te interesa este contenido, ayúdame a compartirlo a otras personas que sientan esta incertidumbre de los eclipses y quizás este video les pueda dar un poquito de claridad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.